Hola, mi todos tibios. Mi primera de Herejes 4-4. Hoy estamos en el tercer episodio de este podcast. Una vez más, estamos muy agradecidos con todos ustedes por el tiempo que le dedican, porque comparten, porque lo escuchan. Y si no lo escuchan, pero lo tienen de fondo, igual está bien. Eso es bueno. Qué bueno que Isaac sigue teniendo paciencia para todo esto y que sigue acá. Y a Abril, que aunque está cabeceando de sueño, se mantiene presente y firme en todo esto. Y hoy no estoy solo. Hoy está conmigo Charlie o Carlos Mendoza. Ese es su nombre, ¿no? Así es. Ajá. Carlos. Charlie Brown, mi nombre artístico. Va. Sí, está muy original, de hecho. Porque soy café. Bueno, sí tiene todo el sentido del mundo. Y hoy está con nosotros Carlos porque quiero platicar algo bien interesante. En el episodio 1 veíamos que a veces como nos hemos crecido y formado en la iglesia, pues creemos que no tenemos heridas que sanar, ¿no? Y no es mi intención tampoco sobreexponer a Charlie, pero Charlie es hijo de pastor. Y hay frases, ¿no? Como de, hijo de pastor, Lo peor. ¿no? Isaac es hijo de pastor. Y yo voy a tener hijos y van a ser hijos de pastor. Y no manches, Dios me libre de eso. Porque ustedes pueden ver que yo tengo figuritas de Goku, cuadros de Goku, playeras de Dragon Ball Z y lo que sea. Ahí seguramente mis hijos van a hacer cosas peores, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que Abril le regañe y nos regañe a todos, pero bueno, naturalmente pasan eso. Así que, pues yo creo que vamos a ir platicando. Tal vez te haga alguna que otra pregunta, pero pues realmente lo único que queremos saber es la vida cristiana desde la perspectiva de un hijo de pastor. Tú el otro día decías, ¿no? De una plática que tuviste con tu mamá, creo, con tu papá, y les decías, soy hijo de pastor, estoy todo el tiempo en la casa, en el templo, vivo en la iglesia, todo el tiempo estoy en la iglesia, déjenme hacer algo normal, ¿no? Claro. Entonces, naces, dices herejías y luego ¿qué? Bueno, creo que lo más bonito de ser hijo de pastor son los primeros 2 años. Empecemos por lo bonito. Justo, Sí, por lo bonito. va. ¿A qué edad perdiste tu virginidad? ¿Cómo? ¿Qué es bonito? Seguimos en espera. ¿Qué es lo bonito de ser hijo de pastor? Lo bonito de ser hijo de pastor son los primeros 2 años donde todas las hermanas te quieren cargar, eres el favorito de cuna. Bestia, pero tú estás bien altísimo. Yo creo que ya medías como 4 metros, ¿no? Desde que nací, así es. Dolí mucho. Sí, Al nacer. Ajá. Pero sí, los primeros 2 años siento yo que son como que los más bonitos antes de que la iglesia quiera un enemigo en común y te elijan a ti. Como enemigo en común, ¿no? En vez de al diablo te eligen a ti. Pero lo bonito de ser hijo de pastor es que tienes como que la atención, ¿no? De todas las personas en los primeros años, tal vez los primeros 5 años, ¿no? De vida. Creo que es bastante agradable, te consienten mucho, y pues te ponen de apodo el pastorcito, ¿no? En el caso de los hombres, ¿no? Ajá. Por lo general. Sí. Y justo, creo que, bueno, yo desde la perspectiva de ser pastor, no es como que lleve mucho tiempo, pero es padre porque la iglesia naturalmente en un principio te da esta apertura, ¿no? Y claro. Te ama y te quiere y te cuida y todo el mundo quiere que vayas a comer a su casa y te consienten. Yo llevo intentando hacer dieta no sé qué tiempo, pero siempre es lindo que la iglesia te invite, ¿no? A comer y eso, y por supuesto que lo valoras. Pero llega un punto en el que tú dices, ¿no? Quieren un enemigo en común. Y creo que este enemigo se da porque buscan reflejarse o proyectarse en algo. Sí. Es que es hijo de pastor, tiene que ser así. Y mi hijo, dejo yo como papá de ser un ejemplo para él y ahora tiene que hacerlo el hijo del pastor. Y Sí, bestia, es una responsabilidad bien grande. Claro, tal vez reflejan sus frustraciones en ti, ¿no? Bestia, Algunas personas. Creo que dentro de todo te forza a madurar un poquito rápido, ¿no? El hecho de que vean en ti un ejemplo o que crean que ya naciste como que con un don especial, que al final del día creo que sí es verdad eso, pero pues no lo comprendes en la adolescencia sobre todo, ¿no? Sí. Creo que tú decías ahorita eso de nacer con un don especial. Y digo, tristemente pasa pues en muchos pastores y la iglesia espera a veces que suceda esto, ¿no? Que, ok, si ya es el pastor y está viejo y está a punto ya de buscar descanso y lo que sea, que el hijo herede el ministerio,
¿no? Que el hijo predique como su papá, que la hija predique como su mamá o como su papá, como quien quiera que sea el pastor. ¿Y cómo se lidia con esto? O sea, ¿cómo tú le haces para no enfrascarte en el hecho de, tengo que ser por lo menos como mi papá? Porque la meta es ser mejor que él. Claro, es bastante complicado porque como decías en el episodio anterior que escuchamos, tú a tus 15 años no estás pensando en llevar una iglesia, sobre todo cuando de primera mano ves lo complicado que es, ¿no? Sí. Lo difícil que llega a ser. Entonces, realmente a veces no puede ser como lidiar, te frustras, ¿no? En esa parte de decir, ¿será que tengo que hacer yo lo mismo que es mi papá? ¿Será que el pastorado lo tengo que heredar forzosamente? Sí. O por lo menos estar en la alabanza, ¿no? Ajá. Que por lo general es el primer ministerio de todo hijo de pastor, ¿no? Dirigir la alabanza. Pero bueno, conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que lejos de una carga es una bendición. Pero para llegar a ese punto pasan muchísimas cosas antes. Porque luego justo la iglesia espera que hagas de todo, ¿no? Justo. Si hay que hacer aseo, que lo haga el hijo del pastor. Si no viene el que canta, pues que cante el hijo del pastor. Pero Claro. no canta, pero que lo haga porque es el hijo del pastor, ¿no? Y lo de menos es todo eso. Y luego, pues si quieres que predique, o la gente sí espera que prediques como tu papá o como tu mamá y cosas así, ¿no? Y creo que lidiar con frustración adolescente, pues se vuelve muy complicado porque Sí. tienes tus propias luchas, tienes que conocerte a ti mismo y encima tienes que cubrir expectativas. Por supuesto. Y creo que expectativas siempre es algo que destruye nuestra vida, ¿no? Claro, de ese rato que mencionábamos de las frases más famosas, ¿no? ¿Y eso qué es el hijo del pastor, no? Sí. Eso empieza a sonar ya mucho por ahí de los 8, 10 años, donde se empieza a tener uno, pues, a hacer sus primeras travesuras, ¿no? Dentro de la iglesia, te Sí. empiezas a pelear con los niños dentro de la iglesia, de que mi papá es el pastor, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Ajá. Y no tienes esta madurez, pero las personas yo creo que piensan que uno por ser hijo de pastor tiene otra educación o tiene tal vez otra mentalidad y por eso no va a hacer travesuras o no va a hacer este tipo de cosas que pues algunas personas no lo ven bien, ¿no? Y creo que eso, hijo de pastor, yo sé que estamos hablando de ser hijos de pastor, pero muchas veces podemos trasladarlo y muchas veces es como de, ¿y eso que es cristiano? Sí, claro. ¿No? Porque luego a veces venimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador y la gente espera un cambio pero reinmediato, ¿no? Para mañana. Cuando si traías un hábito pero grandísimo, no sé si de ser, de decir groserías o hablar en doble sentido, luego cuesta. Y entonces, como has sido hijo de pastor y toda tu vida has vivido en la iglesia y en el edificio y la casa pastoral y de cajón escuchas todas las predicaciones de tu papá, Sí, ¿no? obvio. La gente de verdad, creo yo, o bueno, creo que yo también lo pensé alguna vez, ¿de verdad crees que el hijo del pastor es intachable? ¿No? Y tú decías hace ratito, ¿no? Pero tengo 8 años. Lo que quiero es jugar, ¿no? Lo que quiero es andar tenis como todos los niños. Lo que quiero pues es hacer travesuras, descubrir el mundo y eso. ¿Y tú cómo sobrellevabas eso? ¿Cómo dentro de todo puedes disfrutar ser niño, adolescente, joven? Pues dentro de todo yo creo que es muy importante la labor de los papás. Yo sé que tal vez no todos los hijos de pastor tuvieron este privilegio, pero el que tus papás cuiden mucho tu corazón es muy importante, ¿no? El hecho de tú como niño tener la libertad de acercarte a tu mamá y decir esto y esto hice, esto me pasó, y que tu mamá te diga, mira, no porque seas hijo de pastor tienes que ser bueno. Me llevaba a reflexionar, porque eres cristiano, tienes que hacer las cosas Sí, claro. bien, ¿no? Entonces, eso me ayudó a sobrellevar muchas cosas, pero pues inconscientemente otras que me las guardaba fueron afectando, que ahorita más adelante platicamos un poquito más de la adolescencia. ¿Y cómo profanaste la casa pastoral? Bueno, Sí, otro tema. Es interesante porque naces, pero eres una persona, o sea, no naces en una burbuja. Claro. ¿No? Yo entiendo que como pastores vivimos en una burbuja. El pastor que se dedica de tiempo completo, ¿no? A la iglesia, pues de alguna forma sí vives en medio de una burbuja porque pues vives en la iglesia, convives con la iglesia, evangelizas, vas, oras y lo que sea, pero al final estás en la iglesia. Y
Y es interesante porque el que se queda en la iglesia es el pastor, pero su hijo va a la escuela, se desarrolla y crece con otros niños. Y entonces la iglesia o los que somos iglesia deberíamos entender esto. También se está construyendo, ¿no? También está desarrollando, también está conociendo el mundo y deberíamos tener mucha paciencia con los hijos de pastor porque al final son niños, al final son otras personitas igual que todos. Y es que justo creo que lo más complicado dentro de nacer en ese ámbito, ni siquiera cristiano, sino pastoral, es que tú realmente no conoces nada más. Entonces, dices ser cristiano o ir a la iglesia y realmente no comprendes del todo lo que haces. Simplemente naciste ahí, te educaron así y en tu mente no existe nada más. Te tocó nacer, ¿no? Ajá. Entonces, llegar al punto de decir, de aquí para acá yo fui el hijo de pastor que no entendí, y de aquí para acá ya soy cristiano por decisión propia, Claro. es un proceso bastante complicado y largo. Y ese proceso se da sobre todo cuando te enfrentas al mundo, a la escuela, con los amigos, y te das cuenta que la iglesia no es todo lo que existe, ¿no? Sino que hay más. Ajá, y que justo pues, tienes que aprender a sobrellevarlo, ¿no? O sea, tienes que aprender a desarrollarte en el mundo. Y Claro. ¿te acuerdas de alguna travesura que justo la iglesia haya dicho, a las personas pues, hayan dicho, no, eso no debería ser un hijo de pastor? Pues una de mis travesuras más, tal vez no más grandes, pero de las que me acuerdo mucho fue una vez que estábamos en escuela dominical y era tarde y la mamá de un amiguito era la maestra, entonces mi amiguito Ajá. se sentía agrandado en esa clase, pues porque su mamá era la maestra. La maestra. Espérate, porque yo recuerdo tantito, ¿no? Y que yo era el pastorcito de la iglesia infantil. Y bestia, ¿cómo te demandan cosas? Claro. Ahora ser hijo del pastor. Solo me acuerdo de eso, Muchísimo. ya sigue. Sí, y se sentía agrandado mi amigo. Entonces llegó a fastidiarme tanto que alguien gritó, apaguen las luces. Para eso su mamá salió un momento y nos dimos de golpes. A él le salió sangre de la nariz. Yo fui victorioso, me sentí orgulloso esa vez. Sí, claro. Pero pues ya cuando la mamá se enteró y todos se enteraron fue como que vamos a reclamarle al pastor, no, de que eso no debe suceder. Pero sí, la verdad lo sigo recordando con mucho orgullo. Fue mi primera pelea y gané. Y saliste Y victorioso. salí victorioso. Porque creo que es interesante porque sí, eres hijo del pastor, creces en la iglesia y formas muchas cosas, pero pues tienes un carácter, Claro. tienes un temperamento, te están formando diferentes circunstancias alrededor de tu vida, pues. Y eso deberíamos recordarlo todo el tiempo. Y una vez más, ¿no? Creo que también podemos pasar esto, ¿no? A la vida cristiana. Y lo cierto es que todo es así también, ¿no? Vienes, Sí. te conviertes y empiezas un proceso de crecimiento, que por supuesto hay que crecer, pero deberíamos actuar en amor al prójimo así, ¿no? Sabiendo que está creciendo, que está aprendiendo y que es una persona como todas las demás. Claro, sí, es verdad. Y a pesar de que ha sido un camino bastante difícil de recorrer, sigo diciendo que hay muchísimas cosas buenas dentro de ser hijo de pastor. Y el hecho de que Dios porque a ustedes Dios los llama y ustedes deciden si sí o si no. Claro. Pero nosotros cuando ya nacemos en un ámbito pastoral, Ya te también quedas siento ahí. que es parte de Dios, que yo creo que es una bendición porque llegas a un espacio donde pues la vida es bastante diferente, ¿no? Y no te toca vivir ciertas cosas que en el mundo se escuchan y pues es medio complicado. Sí. Pero hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, ya cuando eres más adolescente, las mamás te ven como, el hijo del pastor, ¿cómo no se fijar en mi hijita, no? Y ahí empieza la perdición, creo yo, Pero también, contigo por culpa nadie de las dijo eso, mamás. ¿verdad? No, la verdad no. Oye, se me olvidó que te iba a decir. Pero sí, o sea, sí, es bien gacho pasar por eso. Ya me acordé. El otro día, cuando creo que recién llegué acá, en enero del año pasado, yo creo, o febrero, cuando empezaba, pues tenía que cumplir algunos roles en la iglesia, ya no solo como pastor de jóvenes. Tú te me acercaste y me dijiste algo que dije, bestia, qué duro. Porque te acercaste y me dijiste, ¿cómo yo pudiera ayudarte? ¿O qué pudiera hacer por ti? Porque yo dije que yo quería hacer la junta que mi papá nunca tuvo, ¿no? Justo. Bueno, para los que no entienden esta parte de junta de oficiales, pues son los líderes de la iglesia, ¿no? Que toman decisiones, que de alguna manera pues dirigen programas y lo que sea. Y batallar con liderazgo de iglesia creo que es difícil cuando
se nos olvida que el pastor es una persona con familia, con responsabilidades. Y tú dijiste esto. Y creo que creo que va a ser la primera pregunta más agria que dulce del podcast, pero si pudieras tú reprocharle o reclamarle algo a algún líder de la iglesia que te hizo a ti o a tus papás, ¿qué sería? Bueno, justamente de las cosas que más me han afectado son el reflejo de algunas personas que han tratado mal a mis papás, que obviamente los amo y me duele. Claro. ¿Qué les podría yo reprochar? Que no hayan sido sinceros, ¿no? Bestia, Que dieron sí. una cara al principio y luego todo cambió, ¿no? Se ve mucho, ¿no? Porque Sí. creo que es lo que yo decía al principio. Ah, primero quieren invitarte a tu casa y que estés ahí, que ya llegó el pastor y lo que sea. Como pastor no buscas eso, pero pues, la iglesia naturalmente te quiere y por supuesto tú estás conociendo a las personas. Pero luego por alguna razón cambian, ¿no? No sé si en alguna predicación dice uno algo que no les gustó, que no le pareció. Y bestia, creo que esto sí es bien durísimo porque como niño tal vez no entiendes de, chale, porque antes me querían mucho y ahora no, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que de las cosas más agridulces de la vida del pastor, y esto tal vez te toque vivirlo a futuro, Bestia, spoiler. spoiler de tu vida, Toma nota, Abril. es que cuando tú llegas a una iglesia te reciben todos, ¿no? Ujú. Te reciben con comida, te llegan a visitar y cómo está pastor, te regalan uno que otro mueble, algún electrodoméstico, pero cuando te Chale, toca a mí no me irte, regalaron nada de sí, cuando te toca irte de la iglesia, te vas tú solo, ¿no? Y muy pocos son los que llegan a despedirse, muy pocos son los que llegan a ayudar a hacer la mudanza. Y es algo agridulce, ¿no? Porque sabes qué diferente fue la bienvenida a la despedida, ¿no? Sí, o sea, tal vez se entiende, ¿no? La parte de, bueno, pues no vino el hermano a ayudar porque estaba chambeando o lo que sea, ¿no? Claro. Pero también es muy, muy, muy presente cuando, y tristemente lo he escuchado, ¿no? De personas decir, qué bueno que se fue el pastor. Sí, claro. Qué bueno que ya se cambió el pastor, ¿no? Porque bueno, en nuestra denominación, pues está esta parte de rotación de pastores, ¿no? Por llamado, porque se van, porque otra iglesia los llama y tiene que llegar uno nuevo. Pero sí, tristemente he escuchado frases como esta, ¿no? De, ay, qué bueno que se fueron, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, pues tal vez sí el pastor la andaba cajeteando, ¿no? Y andaba haciendo malas cosas, pero también esta parte en la que solo quieren que te vayas porque ya no les pareció tu predicación, tu liderazgo, Claro. tu servicio y lo que Dios probablemente está haciendo a través de ti en la iglesia, ¿no? Sí, por supuesto. Y es bastante complicado porque pues tú como niño dependes también mucho de las circunstancias con tu papá referente a si él se va, mis amigos dónde se quedan, la gente que yo ya le había agarrado cariño se Sí. quedan también. Entonces lidiar con eso a veces es un poco complicado, ¿no? Ujú. Y muy agridulce. Sí, sí, o sea, sí es, debe ser difícil esa transición, ¿no? Porque, pues bueno, sí, quiero tratar de entenderlo, porque cuando pasas, ¿no? De primaria a secundaria, de secundaria a prepa, esta transición y llegar a donde pues, no conoces gente es un poco difícil. Igual y de pronto coincide de que encuentras ahí alguien con el que estudiaste junto precisamente un ciclo anterior, ¿no? Pero esto de irme a otra ciudad, a otro clima, a otra comida, sí es muy difícil. Si yo lo pensé hace como un año, ¿fue, no? Sí, hace un año que tenía una invitación para irme a Tijuana y dije, no, porque allá no hay pozol. ¿No? Wow. Y digo, por un montón de razones más, pero justo tú decías algo bien interesante hace rato. El pastor al final decide, pero en su decisión se lleva entre las patas a la familia. Claro. ¿No? Que pues ellos no deciden, solo se van. Y de verdad que me da mucho coraje y se me hace bien injusto que justo la iglesia se olvida que con el llamado del pastor viene un montón de gente, pues, ¿no? Sí, Y me así refiero es. obviamente a la esposa, si tiene hijos, pues a los hijos, pero pues es un paquete completo. Es bastante complicado. Esa parte, sobre todo, eso no le pasa a todos los hijos de pastor, pero en mi caso sí, de que mi papá, al ser evangelista, tuvo que ir en varios lugares, entonces no era estable llegar a un lugar. Yo la primaria la cursé en 5 escuelas diferentes. Bestia, si son 6 años. Por eso, 5 escuelas diferentes, la secundaria en 2 escuelas diferentes. son 3. Así es, la prepa en 2 escuelas diferentes. Entonces, no podía hacer amistades ni relaciones muy duraderas por el Profundas. tiempo que estábamos en ciertos lugares, ¿no?
Y pues sí, obviamente era complicado, pero al final te acostumbras, ¿no? Te acostumbras y ya. Y creo que te cuesta mucho crear una identidad, ¿no? Sí, Por eso te también. miro raro a veces. A veces sí. No, o sea, me refiero a que, por ejemplo, yo nací en Coita, Ajá. en otro pueblo aquí, acá cerca, y viví un tiempo en Úrsulo, en otro pueblo, pero pues todo mi tiempo, toda mi vida generalmente fue en Tuxtla, ¿no? Claro. Y seguramente me identifico más con Tuxtla que con cualquier otro lado. Y esto es identidad, esto es raíces, esto es conocer, seguridad. Pero así como tú dices de andar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, nunca te aprendiste el nombre de las calles. No, jamás. Y pues de muchas personas tampoco. O sea, Bestia. conocer tanta gente y luego pues ya no acordarte, ¿no? De quién es quién. Y es muy curioso que a veces cuando nos toca ir de visita a esos lugares me dicen, ¿te acuerdas de mí? O ese tipo, y yo, no. Ya no. Para allá, ¿no? Hace para allá no me Sí. toques. Es difícil porque yo me acuerdo que Miriam, precisamente la hermana de Isaac, cuando fallece mi abuela, pues Miriam estaba muy chiquita, tenía como 2 años, creo, 3. Y pues sabíamos que teníamos una prima lejos, pero no la topábamos mucho, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que llegan ellos al funeral de mi abuela, evidentemente Isaac no existía todavía, pero llega Miriam y pues yo con mis primos pues, nos llevábamos chido porque pues nos conocíamos y nos relacionábamos de todo tiempo, pero Miriam no. Nosotros queríamos ir a saludar a la prima, que encima es blanca, y Ok. nosotros somos color programa de gobierno, y Miriam así súper güera y toda la cosa, no sé por qué, pero es así. Y pues no, o sea, se espantaba y decía, bueno, ¿y estos vatos quiénes son? No decía así porque Sí, no claro. hablaba, pero nos veía raro, ¿no? Así es. Y bueno, yo digo, pues bueno, era niña, ya luego pues, convivió y lo que sea, pero luego estás grande, de adolescente, de joven, y entender todo esto, pues, creo que no lo entiendes, solo ya te dejas llevar y ni modos. Claro. Y bueno, dentro de la vida del hijo de pastor, llega el punto donde dices, si tanto me tienen en la mira, ahora sí les voy a dar un motivo, ¿no? Para que digan, uy, y eso que es el hijo del pastor, ahora sí, ahí les voy, ¿no? Y es donde ya entras a la parte de la adolescencia, la rebeldía, Sí. experimentar cosas. Por supuesto que no, nadie es culpable de las decisiones que tomamos. Claro ¿no? que Por no. supuesto que al final todos decidimos en algún punto de nuestra vida, pero lo cierto es que sí te orillan, ¿no? Sí. Sí te van dando de a poquitos empujones y cuando vienes a ver si justo ya salió todo mal. Así es, y sí, justo lo que tú decías, llegar a entender que son nuestras decisiones las que nos llevan a ciertos puntos y que al final de cuentas va a ser nuestra culpa, ¿no? Porque pues sí, en el proceso es que la iglesia me trató así, por eso soy así, ¿no? Realmente no, es porque uno decidió hacer las cosas, porque algo que me ayudó mucho a superar como que ese proceso fue la iglesia o ciertas personas que tienen nombre y apellido y ellas son las que realmente te hicieron la herida, no toda la iglesia No en toda general. la iglesia. Y cuando entiendes eso y te pones a ver las personas que realmente son muy lindas, que te apoyan y que siempre han estado ahí, pues tú dices, es verdad, fueron algunos cuantos que marcaron esa parte negativa. Entonces eso te ayuda a entender que las cosas que hiciste fue por decisión propia y encontraste una buena justificación pretexto. ahí, un muy buen pretexto, ¿no? Y luego creo que esta parte de que de alguna forma te va blindando, ¿no? Al hecho de, pues a quién le van a echar queja a mi papá, ¿no? Claro. Porque mi papá es el pastor. Pues sí. No es como que el grupo de alabanza hizo algo mal y le decimos al pastor, ¿no? Pero pues aquí es tu papá. Y creo que tiene que ver directamente que en la relación que tienes con tus padres, ¿no? Que también ellos sepan amar, entender y abrazar pues, cada etapa de su hijo también. Así es. Y sí, justamente ¿Qué le agradeces a tus papás? De que hayan sabido dividir esto de sí, pastores, papás, pero más papás que pastores. que cuidaran y me dieran tiempo. A mí yo tengo amigos que son hijos de pastores que le recriminan a sus papás y a la iglesia que les quitó el tiempo que les correspondía a ellos como hijos y se los dio a los hermanos, ¿no? En el caso... Creo que eso es bien bueno y lo voy a decir para que quede registrado para la historia. Ir al culto juntos no es tiempo de familia. No, claro que no. Porque, o sea, fuiste al culto porque es tu chamba, eres el pastor, pues. Así es. Bueno, ahí luego me lo van a recriminar seguramente, pero lo que tú dices, ¿no? Es dividir la onda de que pues, soy tu hijo aquí en la casa, ¿no? Y sí, pues, eres mi papá, eres pastor, puedes aconsejarme espiritualmente, pero pues sigo siendo tu hijo. Claro. Sí, y justamente les agradezco a mis papás eso que me dieran el tiempo aparte, ¿no? El tiempo de calidad.
y también que cuidaron mucho mi corazón dentro de mi etapa donde no era muy maduro, era un niño, transición adolescente, de que los problemas que sucedían en juntas o con algunos hermanos, ellos lo platicaban aparte. Yo no me enteraba de esas cosas, entonces eso ayudó que aunque después yo me enterara de muchas otras cosas, en ese punto específico ellos fueron muy cuidadosos en eso y pues me ayudó mucho y obviamente que nunca hicieron caso a las exigencias de ciertas personas hacia mí, sino que mi mamá me dijo, desarróllate, eres un niño, tienes... intereses diferentes, tienes dudas diferentes, así que mientras yo te pueda ayudar y estar ahí, lo voy a hacer y creo que fue una gran ayuda y siempre se los voy a agradecer, ¿no? Sí, creo que eso es bueno, ¿no? Esta separación de... Así es. De eso, porque pues es padre. Bueno, creo que yo ahorita, por ejemplo, pues estoy joven, tengo mucha energía, ¿no? Y obviamente me tomo mi tiempo de estudiar y de preparar el sermón y de leer y ver comentarios y escuchar y lo que sea. Pero pues también tomarme este tiempo de ser yo. Así ¿no? es. O sea, agarro la bici, voy, subo un cerro porque me gusta a mí, Claro. Josué, no como pastor, como persona. No, voy al gimnasio y me gusta hacer esto a mí como persona, no como pastor. Y creo que eso es algo que deberíamos recordar todos, ¿no? O sea, el liderazgo de la iglesia, el servicio y la familia pastoral en este caso, pues tienen una función, una figura pastoral, por supuesto. Claro. Pero siguen siendo personas, pues. Así que es. siguen teniendo ganas de hacer cosas, Porque luego pasa algo, y creo que podemos ir cerrando. Pareciera que el pastor está llamado a la pobreza, ¿no? Porque, sí, justo. ¿Cómo va a construir casa el pastor? ¿No? Ay, se cayó Pícoro. ¿Cómo va a construir iglesia? ¿Cómo va a construir una casa? ¿Por qué el pastor se compró un carro? Mano, porque trabaja. Así es. No, porque su mujer vende Jafra, porque su mujer vende Bon. Entonces, a veces la iglesia está aferrada a que el pastor pase necesidad. Y creo que lo platicábamos, ¿no? Hace un poco de que la iglesia, tristemente, muchas personas tienen esta mentalidad de Dios te llamó, Dios que te sostenga, ¿no? Dios te llamó y Él que vea lo que haces, pero pues no, tenemos como familias pastorales aspiraciones, sueños, metas, queremos lograr, queremos construir, queremos tener plenitud, porque algo que no dice la gente y que es ciertísimo es que todos se jubilan menos el pastor. Eso es verdad. O sea, no hay un programa, por ejemplo, de jubilación. Entonces, algún día yo voy a hacer un completo inútil, que no le va a servir a la iglesia porque ya no me sirve la voz, porque ya no puedo caminar, no puedo... Y quiero morir dignamente, ¿no? Y tristemente la iglesia está bien aferrada a que, bueno, pues el hijo del pastor que anda ahí unos tenis todos rotos, ¿no? Sí, y de hecho, varias veces viví esa situación, ¿no? Donde tal vez hubo un poco de enfado de mi parte porque al no ser iglesias muy grandes o tal vez eran comunidades rurales, no había como un ingreso muy grande, ¿no? Entonces muchas veces era como de, ay, mira, él ya se compró tenis nuevos, él tiene un celular nuevo y yo digo, oh, bueno, está bien, ¿no? Con lo que tengo está bien, pero sí te da como que esa intriga de decir, ¿por qué yo sí, por qué yo no? Si yo te sirvo, Señor, todo el tiempo estoy en la iglesia, estoy ahí, entonces sí es medio complicado, ¿no? Entender eso. Entiendo que tal vez este pensamiento de muchas personas tiene la raíz de pues, algunos líderes religiosos que sí, pues, se han llenado su bolsa a costa de la gente y de andar tergiversando el evangelio y eso, pero no es así para todos. Pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? El pastor al final del día quiere darle atención médica digna a su familia. Así El pastor al final del día también quiere que su hijo tenga una buena educación, buena ropa, que coma bien, ¿no? O sea, son necesidades básicas. No estamos diciendo que va a traer un yate, porque capaz que ni vive cerca del mar, pero por lo menos que viva digno, ¿no? Sí. Por lo menos que pueda vivir tranquilamente. Sí, justamente es eso, que a veces las personas que más se enojan por lo que tú comentas son las que más exigen a veces dentro de las comunidades religiosas o dentro de las iglesias el hecho de decir, pero es que el pastor está para eso y para eso le pagamos, que por cierto, si se supieran, ¿no? A veces lo que les pagan los pastores, creo que ni ellos lo harían, ¿no? Pero sí, es algo que es cierto, que es real, pero
del mismo modo, al no ser un trabajo, entiende, secular, sino que también es algo espiritual, Dios se encarga de sostener cada parte de la vida del pastor, ¿no? Y aunque la gente haga un complot en contra de él, siempre se sale adelante por la gracia de Dios. Y lo he experimentado muchas veces. Si por alguna razón algún hijo de pastor nos estuviera escuchando, ya para terminar, ¿qué consejo le darías? Que le pongan nombre y apellido a las personas que en algún punto le hicieron daño y que si está fuera de la iglesia regrese, porque es muy común que eso pasa, ¿no? Sí. De que muchos hijos de pastores no continúan, ¿no?, en el camino del evangelio. Y otro consejo que yo les podría dar es sean ese apoyo para sus padres que muchas veces no lo tienen, ¿no? Y dentro de la familia ser un sostén entre todos. Entre todos, ¿no? Sí. Porque pues hay que lidiar con problemas de todos. Sí. Pero más grande la iglesia, más problemas. Exactamente. No porque ser iglesia y hacer iglesia esté mal, sino porque son personas, pues. Sí, y es parte, ¿no? Es parte de la vida, te enteras de chismes muy buenos, ¿no? Que puedes comentar a la hora de la comida, ¿no? Pero pues sí es un tema, ¿no? El hecho de que hay que apoyarnos entre todos para salir adelante, pues. Y todos tienen luchas, ¿no? Yo últimamente, cada que empieza mi día, algo que repito mucho constantemente es, todos están pasando por algo, exacto, solo sea amable, ¿no? Personas están pasando por algo, solo sea amable con ellos. Así es. Hijos de pastor están pasando por algo, hay que ser amable con ellos, ¿no? Pastores están pasando por algo, sea amable con ellos. Entonces, creo que es bueno acercarnos desde el amor, de la amistad, desde una relación con Dios a las personas, para que podamos entender las etapas y procesos de todo. Así es. Así que bueno, fue... Gracias por la invitación y que se suscriban, ¿no? ¿Dónde lo vas a subir? A YouTube, a Spotify. Pues que nos sigan, a Instagram. que te sigan. Sí, la verdad que sí, porque es decepcionante. No, mentira. Nos vemos en el siguiente episodio, muchachos. Gracias por su tiempo. Bye. Y por todo el apoyo que están dando. Lo valoramos mucho, los queremos mucho. Bendiciones a todos.